tierra de costumbres y tradiciones, la heroica Villa de los Santos. Bienvenidos. Hoy nos encontramos en el Museo de la Villa de los Santos. ¿Quién más para contarnos la historia de este pueblo tan querido en la nación? Con nosotros tenemos la participación del historiador Milciades Pinzón, sociólogo preocupado precisamente por la historia. Profesor, buenas tardes. Muy buenas tardes. Nos gustaría saber un poco de esa historia, de ese mito, que sabemos bien que la Villa de los Santos refleja en la nación. ¿Qué nos podría contar? Bueno, estamos en la Villa de los Santos, un pueblo añejo, como el buen vino, creado el 1 de noviembre de 1569, que se llamó precisamente Villa para darle un título menor a la ciudad de Natá, que era la prominente en aquella época. De ahí viene el gentilicio de santeño, el que vive precisamente en la Villa de los Santos y que luego va a dar nombre a la región y particularmente después de los años 50 a la provincia de los Santos. El 10 de noviembre está muy ligado a esto. La fundación del pueblo fue un acto de rebeldía de españoles que vivían en aquella época en esta zona y que decidieron crear un pueblo. Cuando se da este acontecimiento no es casual, se da en el sitio que podemos decir que es la capital histórica de Azuero, porque tenía el poder económico, poder político, poder social, poder religioso de la época. La villa ejerció un control de 1569 hasta aproximadamente en 1915, casi fueron 400 años. Y 1821 no es la excepción y no es casual que este suceso se produzca aquí. En el aspecto del 10 de noviembre hay que separar dos cosas. Los personajes históricos de los personajes que son más mito, más leyenda hasta los tiempos actuales. De los personajes históricos, el coronel Segundo Villarreal era un hombre realmente poderoso aquí en la zona, que era realista en su momento, apoyó al rey también, pero que después se convirtió a las ideas republicanas. El coronel Segundo de Villarreal, también podemos hablar del caso de Francisco Gómez Miró, que había vivido en Natá de los Caballeros, un personaje también lleno de historia. Continuando con el tour bicentenario en Darista, nos encontramos en la ciudad de Natá de los Caballeros, fundada el 20 de mayo de 1522 por Pedro Arias Dávila. Es considerada como la segunda población más antigua del litoral pacífico en el continente americano. Estos monumentos serían la capilla de San Juan de Dios, creada por Fray Juan de Burgos en el último cuarto del siglo XVII. Esta capilla fue utilizada hasta mediados del siglo XIX. Luego cayó en el total abandono, dando un aspecto ruinoso hasta principios del siglo actual. La Basílica Menor Santiago Apóstol está construida con grandes maderos de níspero y cedro, tejas de arcilla fabricada por indígenas de aquella época. También se habla de un personaje que se considera precursor de la gesta separatista de 1821. Francisco Gómez Miró de Lara fue un personaje central de nuestra independencia de Panamá de España. En su rol de comandante del batallón Natá, en el interior del país, el comandante Francisco Gómez Miró de Lara, desde Natá, logró estimular el entusiasmo popular, invitándolos a romper los lazos que nos unían al yugo español. El pueblo Natá, bajo su liderazgo, hace su proclama de independencia el 15 de noviembre de 1821. Gómez Miró, negando la obediencia al rey de España, confirma la resolución natariega de perder la última sangre de sus venas antes de abandonar sus ideales de libertad. El papel de Gómez Miró en esos momentos históricos fue organizar el gobierno provisional en Natá, organizar la defensa y exigir a Santiago de Veraguas a unirse y proclamar la independencia o de lo contrario obligarlo por las armas. Natá, pueblo colonial. También el cura José María Correoso y Catalán, uno de los hombres más ilustrados en la península,
y que de alguna manera hay que rescatar estas historias de estos personajes que marcaron la historia de la República de Panamá. El alcalde Julián Chávez, para mencionar otro, y todos los firmantes del acta. El acta de la Villa de los Santos es un documento realmente glorioso, ¿no? Donde recoge las ideas básicas de la creación. ¿Por qué es importante el 10? Porque a partir del 10 de noviembre y luego con el 28 nos convertimos en ciudadanos. Dejamos de ser súbditos de un rey y nos convertimos en panameños que ya tenían la base para la creación de lo que posteriormente va a ser la República de Panamá. Nos adherimos a Colombia y esa es la historia sucintamente planteada en 200 años. Pero yo dije que hay personajes históricos y hay personajes hasta ahora mismo que juegan un papel importante. Ese es el caso de Rufina Alfaro. Hemos estudiado los archivos parroquiales de aquí del templo de San Atanasio. Sí hay referencias a apellido Alfaro, son muy pocos los que tienen apellido Alfaro. Encontramos personajes Alfaro para el periodo del grupo, pero no encontramos un acta de bautismo de una mujer llamada Rufina Alfaro. Donde está la investigación actualmente es en la comprobación de las familias que habían aquí, de personajes que habían en la época, pero tenemos que ser claros que no aparece un personaje llamado Rufina Alfaro. Ahora eso no es problema para el país. Lo importante es que Rufina es un símbolo. Rufina es un símbolo de libertad. Rufina encarna también el feminismo panameño, el rol que desempeñaron las mujeres en la independencia y que casi no aparece. En el acta ni del 28 ni del 10 de noviembre no aparece ninguna mujer. Por lo demás comprensible, ¿no? Comprensible que eso se diera en aquella época y que nosotros tengamos un personaje como Rufina Alfaro, que si bien no es un personaje histórico, ¿quién no conoce a Rufina Alfaro? ¿Qué no ha hecho Rufina Alfaro por la República de Panamá? Yo creo que, sumando muchos historiadores y mucha gente que se ha preocupado por estos temas, el 10 de noviembre y los procesos de independencia tienen siempre en Rufina Alfaro, y creo que Rufina Alfaro es un personaje del pueblo. Rufina Alfaro es como la encarnación del sentimiento del santeñismo, del panameñismo, de la necesidad de ser libre, y no somos menos que Francia, que tiene su Marianne, no somos menos que Suiza, que tiene su Guillermo Tell, que también son figuras de la misma naturaleza, y a nadie se le ocurre demeritar estos personajes simplemente porque no hay un acta de nacimiento. Entonces, creo que esto hay que tenerlo bien claro. Sí hemos tenido el problema con Rufina Alfaro, que ha prácticamente opacado el rol de los personajes históricos, porque muy poco se habla de los personajes históricos, y más se habla de Rufina Alfaro, porque es más fácil, porque es una leyenda, porque un santeño apellido Moreno escribió Fugitiva de la Gloria, una extraordinaria novela que no es otra cosa que la supuesta vida de Rufina Alfaro. Entonces estamos hablando de eso, por eso para mí es muy placentero tener este colegio aquí, que sepan que estamos a su disposición, que hay una historia nacional que tiene que ser contada, que nos sintamos a gusto en este bicentenario. Sí, no tenemos el país perfecto, pero se han hecho muchas cosas en Panamá en 200 años de historia. Y en ese sentido, un rol importante es el 10 de noviembre, porque no hay 28 sin 10, y no hay 10 sin 28. Entonces son como las dos caras de la misma moneda. Entonces eso es, digamos, el significado del bicentenario que ha permitido al panameño reflexionar sobre historia, sobre sus personajes y sobre lo que nosotros somos como nación.